Hemos llegado al capítulo 19 del Evangelio según San Mateo y vamos a decir que los capítulos 19 y 20 van juntos porque son el relato del viaje mismo de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. En el capítulo 21 ya Jesús llega a Jerusalén y Mateo sigue el relato de Marcos en el mismo orden. Y todo lo que dice Mateo aquí está en el Evangelio según San Marcos, menos dos puntos. El uno, que es el referente al celibato, y el que es y el último del capítulo 19, que es la parábola de los obreros, que son dos elementos propios de Mateo. Esos no están en el Evangelio de Marcos. Y el principio, el 19, 1, 2, es el final ya del ministerio de Jesús en Galilea. Y empieza así. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos para ponerle a prueba y le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Y Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dicen, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, yo les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. En este relato, que es, como ya he dicho, paralelo al relato de Marcos 10, Mateo, de acuerdo con la ley judía, se refiere al divorcio que solo podía ser pedido por el varón, ya que la mujer no tenía derecho a pedir el divorcio, solamente el varón. Y ese es opuesto al relato de Marcos, ya que en Marcos habla de que de acuerdo con la ley romana, el divorcio podía ser pedido por el varón o por la mujer. No nos olvidemos que Marcos escribió para los romanos, escribió en Roma, entonces estaba basado, esta parte de su texto estaba basado en la ley romana, mientras que aquí para Mateo está totalmente basado en la ley judía, en la que el hombre podía pedir el divorcio, pero la mujer no. Y aquí Jesús, bueno, muestra que tenía conocimiento de los dos relatos de la creación, ¿no? Porque al principio en el Génesis tenemos los dos primeros capítulos son dos relatos diferentes, no diferentes, pero de diferente época, y es que en el capítulo 1, Dios dice que hizo al hombre y a la mujer juntos, los creó juntos. Mientras que en el capítulo 2 dice que Dios creó al hombre y que al ver que no era bueno que esté solo, le provocó un sueño profundo, le sacó una costilla y de la costilla formó a la mujer. Son dos relatos, pero el fondo es el mismo, ¿no? Lo que sí hay que aclarar es que por qué esos dos relatos son diferentes. Eh, el capítulo 2 del Génesis es el más antiguo de los dos, ya que corresponde
a la tradición más antigua del Antiguo Testamento, que es la tradición yavista, mientras que el capítulo 1 es mucho más cercana al cristianismo y corresponde a la tradición sacerdotal. Cuestión de época, son muchísimos años de diferencia en los que se escribieron ambos relatos, pero los dos considerados inspirados por Dios. Ahora, según el relato del capítulo 2, que es el más antiguo, la mujer, por haber sido creada de la costilla del hombre, debería tener total sujeción al hombre. Eso es lo que indica, lo que quiere decirnos el capítulo 2 del Génesis. Y es en eso a lo que se basaban los judíos, en decir que la mujer tenía que estar totalmente sujeta al hombre, ¿no? Y mientras que en el capítulo 1 el origen es de ambos y los crea juntos. Ahora, la frase de Jesús que dice que le dé carta de divorcio, pero no por fornicación, es propia de Mateo y viene también de la ley de Moisés. Fornicación en aquella época era considerado como un matrimonio consanguíneo, que parece tener el sentido técnico de lo que se llamaba el zenut o la prostitución en los escritos rabínicos. Y se llama fornicación a toda unión convertida en incestuosa por el grado de parentesco que era prohibido por la ley. Y esa prohibición está en el capítulo 18 del libro del Levítico, que es uno de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y esa unión de consanguinidad, era un obstáculo para la continuidad del matrimonio. Ahora, adulterio, eso ya sabemos lo que es, tener que un hombre o una mujer relaciones con una persona del otro sexo que no es su cónyuge, ¿no? Entonces, eso es de dónde salen todas estas enseñanzas de Jesús. Vamos al versículo 10. Esto es propio de Mateo. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae a cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concebido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay otros eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Es la única, es la única vez y el único evangelio que habla del celibato. En los otros evangelios no está lo del celibato. Y es un tema muy controversial dentro y fuera de la iglesia actualmente, ¿no? Y Jesús es el único judío que habla del celibato. Esta respuesta de Jesús es considerada por muchos biblistas como propia de Jesús y también toman esta respuesta como idea de que Jesús era célibe, ¿sí? Aunque según la ley judía todo varón debería casarse, ya sabemos que Jesús enseña algo, si no totalmente contrario a la ley de Moisés, pero enseña cómo debería ser la vida de las personas a partir de la verdadera enseñanza de Dios, no de las leyes hechas por los hombres.
Entonces, eso se considera, como les digo, propio, dicho por Jesús. Ahora, Pablo en la primera carta a los Corintios habla del celibato para mostrar que él cumple con el celibato, que Pablo cumple con el celibato. Y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, como les digo, se habla con tanta claridad de este tema. Y recién, esto como dato, recién en el siglo XIV se exigió en la Iglesia Católica el celibato. Antes, sacerdotes, obispos, cardenales, papas eran casados o podían ser casados, pero desde el siglo XIV se impuso el celibato para todos los sacerdotes de diferentes jerarquías religiosas, ¿no? Vamos a este pasaje del versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos le reñían y Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. Este tema de los niños ya lo hemos tocado tanto en el Evangelio según San Marcos, como también en lo que dice en el capítulo 18, que lo hemos leído un poquito antes, que si no tenemos espíritu de niño, no entraremos en el reino de los cielos, por la veracidad que tienen los niños, el no haber aprendido a mentir, que todo lo hace natural, en fin, todo eso nos muestra que Jesús siempre pensaba en la inocencia que debe tener una persona. Además, los niños dependen totalmente de sus padres. Necesitan para todo de sus padres. Y Jesús aquí nos dice que el reino de los cielos es de los que son como niños. Es decir, de los que dependen totalmente de Dios Padre, que dependen totalmente no solo, qué sé yo, para tener una vida mejor económicamente o porque son pobres y necesitan más del Señor, no, todos los seguidores de Jesús, que son veraces, sin dobleces, esos que dependen totalmente de Dios Padre para llegar a la salvación, esos son los que son como niños. Ahora continuemos. Versículo 16. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice: todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. En Marcos hemos visto que el que se presenta es un hombre adulto, es un hombre maduro. En cambio, aquí en Mateo es un joven el que se le presenta para preguntarle. Y el joven le pregunta a Jesús: ¿qué he de hacer de bueno? Y Jesús le dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mientras que en el relato de Marcos 10 es
Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Esa es una diferencia entre los dos relatos, tanto el de Mateo como el de Marcos. Y la frase, si quieres ser perfecto, esa es propia de Mateo. Y continúa Jesús con el relato de las riquezas y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús mirándolos fijamente les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Siempre se pensó que las riquezas eran una bendición de Dios, y es una bendición de Dios. Pero aquí Jesús parece decir lo contrario. Y es que el que tiene mucho o poco, generalmente se aferra a lo que tiene sin compartirlo. Muestra un total egoísmo frente a sus hermanos. Todavía el que tiene poco es más solidario porque sabe lo que es tener poco. Es muy posible que una persona haya pasado por dificultades económicas y el momento que tiene un poquito de dinero, sabe que sus hermanos que están en una situación como la que esa persona tenía antes, necesitan. Entonces es más solidario porque da, ayuda al que no tiene. Mientras que un rico, especialmente si ha nacido rico, es hijo de ricos o ha sido hijo de ricos, no, porque no sabe lo que es escasez, no sabe qué es tener falta de dinero, no sabe lo que es tener una necesidad y no tener con qué cubrirla. Y eso es lo que nos enseña Jesús con esto, con este relato, con este cortito párrafo sobre las riquezas. El rico se muestra egoísta y si quiere ayudar, da unos centavos de lo mucho que tiene, pero mientras que el que tiene poco, ese da mucho más. Y si ponemos nuestra voluntad en las manos de Dios, Él nos va a cambiar y así nos va a hacer más solidarios para compartir lo que tenemos, mucho o poco, porque para Dios todo es posible. Para un rico es imposible el cambio por sí mismo, pero si se pone en las manos de Dios, ese cambio es posible, porque para Dios, nos dice Jesús, todo es posible. Y seguimos viendo. Versículo 27. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos? Y Jesús les dijo, yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primero. Bien,
Aquí los discípulos, especialmente Pedro, que es el que habla, y la mayor parte de las veces que habla Pedro se equivoca, le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Está pensando, todavía está pensando en ese reinado político de Jesús. No está pensando en la vida futura. Está pensando en términos políticos de Jesús. Y bueno, la respuesta de Jesús es fuerte y les dice, todo aquel que haya dejado, todo, por mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Y cuando nos dicen muchos últimos, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros, que también vamos a ver más adelante esta frase pero invertida, nos habla de todos aquellos que habían sido llamados antes de la llegada de Jesús, en todo el Antiguo Testamento. El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. Dios dio las leyes, en fin. Ellos fueron los primeros llamados por Dios. Ellos fueron los primeros. Y todos los que, todos los que siguieron a Jesús, esos son los últimos. Los 12 apóstoles, los discípulos, y llega hasta nosotros, ¿no? Y dice, muchos primeros serán últimos. Muchos de los que han sido los actores de todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento van a ser los últimos. Y los últimos, los que son mis seguidores, los que siguen mis enseñanzas, los que las cumplen, esos van a ser los primeros. Esa es la promesa del Señor.